Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. El episodio de hoy yo espero que algún día se convierta en otro podcast para ustedes porque mi invitada es una persona a quien quiero muchísimo, pero que además es una caja de sorpresas. Cada vez que tú hablas con ella aprendes algo nuevo, te diviertes de una forma nueva y algo pasa porque el universo siempre conspira para que las cosas pasen. Yo tengo hoy conmigo a Natalia Suárez. Natalia es abogada, pero también es la creadora de Booty On, una iniciativa, un emprendimiento sobre bienestar de que vamos a estarles hablando. Bienvenida, Mirati. Muchísimas gracias. Y lo que va a pasar es que vamos a estar hablando de una transición de la que hemos estado hablando en otros capítulos, que es qué pasa cuando quiero cambiar mi vida profesional, cuando quiero dejar lo que estoy haciendo, no porque ya no me guste quizás, pero porque quiero explorar cosas nuevas y quiero hacerlo de una manera creativa, de una manera que se conecte con mi propósito. Y vamos a estar hablando de eso porque eso es lo que ha hecho Natalia. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de ser abogada a ser la fundadora de Booty? Yo he sido muy afortunada porque mi proceso de transición se alargó tanto que me permitió en un momento entender que no necesitaba soltar ninguna de las dos cosas. Y aquí un poco la invitación para todos es que vayan dándose el permiso de experimentar y de identificar si hay un cambio radical, profundo que hacer o si sencillamente se trata de ajustes menores. Los seres humanos tendemos mucho a pensar que para cambiarnos la vida nos toca hacer borrón y cuenta nueva, y lo cierto es que siempre nuestro camino profesional, espiritual, amoroso hace una parte fundamental de la forma en la que podemos construir cambios que se sientan profundos aunque no sean radicales. Cuando yo empecé a meditar hace 15 años, empecé en paralelo mi vida profesional. Y eso trajo en su momento muchas desventajas. Porque hace 15 años, si la gente se acuerda, pues el tema del bienestar no era lo que es hoy en día. Todavía no teníamos suficientes estudios en neurociencia que nos dieran más bases de que efectivamente tenían un impacto que podíamos medir. Entonces yo estaba encerrada en el peor de los mundos en ese momento, porque para mis colegas abogados yo era la hippie rarita. Pero para mis compañeros facilitadores yo era la esclava del sistema, la capitalista. Yo además hago derecho corporativo, porque si uno hace derechos humanos o algo así, encuentra un poquito más de empatía. Pero claro, yo no hacía nada de derechos de la naturaleza ni nada de eso. Yo me dedico al M&A corporativo. Entonces hubo una transición muy importante en mi vida donde desarrollé muchísima autenticidad en ese sentido porque no encontré apoyo en ningún lado. Luego llegó la pandemia y la pandemia fue mi reivindicación como ser humano. Entendí que sí estoy loca, pero no por eso. Entendí que la forma en la que yo estaba interpretando ponerme de primero y poner mi bienestar de primero no solamente era una ventaja, sino era una necesidad. Porque la pandemia trajo esa conversación de no es que no es chévere que estés haciendo yoga, no es muy cool que te levantes a meditar todos los días, sino que si no lo haces, sea cual sea tu práctica de bienestar, si no tienes algo que te enraiza, algo que te da una identidad espiritual, es muy probable que lo demás empiece a caer. Entonces, mientras muchas personas pasaron por todas estas crisis existenciales durante la pandemia, yo tuve un momento de mucho propósito y de mucho servicio, porque entendí no solamente el valor que el bienestar tenía para mí, sino cómo yo podía generar ese valor en otros. Cómo podía ser como el catalizador, el reflejo, el espejo muy grande de esa búsqueda de bienestar que los demás a mi alrededor estaban teniendo. Entonces, lo que yo les diría en ese sentido es, perciban cuál es el bienestar que necesitan ustedes. Yo creo que ahorita estamos pasando por una transición donde los guías ya no están afuera, sino están adentro. Y puede que a ti te digan que meditar es una maravilla, pero para ti meditar no necesariamente es una maravilla. Puede que te digan que el yoga es lo tuyo, pero si hay una serie de lesiones que generan dolor, el yoga no va a ser lo tuyo. Y en general, siempre recordar que uno es su mejor parámetro y uno es su punto de referencia para liberarse de lo que le pesa y para consolidar una nueva vida es lo mejor. Porque si uno está buscando tener la vida de los demás, va a pasar lo mismo así la copia que estés haciendo se vea muy sana. Entonces de pronto yo ya no quiero tener el carro, el apartamento y los 25 fincas, sino que ahorita quiero que
poder hacer lo que hace esa persona, de volverme vegetariana y de hacerme los 580 rutinas de bienestar por la mañana. Pero si cuando las empiezo a hacer me siento deteriorado, ese no es el bienestar que me corresponde. Entonces, hacer el bienestar algo más propio es algo que nos está faltando mucho. Porque como tenemos el boom del mercado de bienestar, entonces entramos en un momento súper complicado donde pasamos a que a nadie le importaba el bienestar, a que ahora la gente quiere copiar referencias de bienestar. Yo quiero que hablemos un poco de eso porque Buddy, como muchas otras cosas, nació durante la pandemia, nació como una experiencia digital, tú acompañabas a las personas a meditar, pero luego fue evolucionando a una comunidad. A diferencia de muchas otras ofertas de bienestar y de otros influenciadores que decidieron dedicarse a eso, tú como emprendedora decidiste, no, eso no es lo que yo quiero una comunidad donde vamos a explorar, donde vamos a profundizar, donde además vamos a generar una conciencia con un ritmo diferente. Han pasado ya casi 6 años de ese momento y todavía Buddy sigue generando esas experiencias de profundización de bienestar. Quiero que me cuentes un poco cómo fue esa evolución y cómo fue cuando volviste al mundo real después de la pandemia. Digamos que cuando empezó Buddy para mí era muy natural la comunicación. Si también lo recuerdan hace 6 años, pues no había todo este boom de las influencers de que el video tiene que tener un hook de 5 segundos porque si no se engancha nadie lo ve. En ese momento eran videos de 25-30 minutos, sesiones de meditación completas y la gente sencillamente a su tiempo en el momento del día que podía lo oía. Inclusive pasaba algo muy lindo y es que videos que yo había grabado un año y medio antes, de un momento a otro salía un like, porque los videos continuaban rotando y terminaban llegando en el momento justo a la persona adecuada. Cuando empezamos a abrirnos y cuando empezamos la presencialidad, pasó algo maravilloso y es que muchísimos lugares empezamos a contar con muchos aliados estratégicos que nos decían cómo empezamos a multiplicar ese bienestar en otros espacios. Y a mí me encanta llevar el bienestar a los espacios donde no lo encuentras usualmente. Entonces yo terminé haciendo sesiones de meditación en juntas directivas, antes de reuniones de asamblea, porque se volvió una necesidad mucho más tangible. Entonces Buddy ha sido muy generoso conmigo porque él es el que me ha mostrado qué hacer. Yo nunca tuve que sentarme a planear, como bueno, ahora que estamos abiertos y ahora que estamos en presencialidad, ¿qué se nos ocurre? Como que siempre han ido llegando las alternativas. Una cosa que sí es cierta es que cuando tú construiste esa comunidad hace 6 años con base en Instagram, Instagram era abierto. Yo grababa algo y todos mis seguidores lo veían. Entonces yo estaba tranquila en la comunicación. Hoy en día eso ya no pasa. Hoy en día yo puedo grabar algo y un día lo ve toda mi comunidad, un día lo ven 10 personas o un día lo ve un montón de gente que en mi vida me había visto antes. Entonces eso sí nos ha demostrado que la comunicación no puede ser solamente el contenido. Y ahí es donde viene el aspecto de comunidad que para mí es tan importante. Llega un punto en el que tú necesitas sentir un ser humano al lado para tener procesos más profundos. Claro, cuando tenías esa herramienta online, pues hay un montón de facilidades en materia de tiempo, desplazamiento, personas de otras ciudades, de otros países, y eso es maravilloso. Pero hay algo en el ser humano que sigue necesitando el contacto, el mirarse a los ojos, el abrazarse, y hay un proceso de sanación y de poder que surge cuando tú te sientes acompañado de personas. Y la razón por la que Buddy sigue teniendo esta comunidad es que para mí Buddy es un espacio de darle poder a las personas sobre su bienestar. Yo estos últimos 5 o 6 años he estudiado muchísimo en las mejores universidades del mundo, me he hecho certificaciones en Harvard, en Stanford, temas de alimentación consciente, temas de respiración, pero yo nunca he llegado al punto de pensar que soy yo la que tiene las respuestas y soy yo la que viene a decirle a la gente qué tiene que hacer. A mí me gusta transmitir el conocimiento que yo tengo como una forma de empoderar al otro para que el otro diga, a mí esto me sirve, o para que diga, a mí esto no me sirve y no me interesa. Porque cualquier forma de maestro o de gurú que uno siga teniendo hoy en día está muy debilitada. Ya la realidad nos ha demostrado que buscar una guía externa no es justo con nosotros mismos y muy probablemente en un punto de nuestra vida nos va a llevar a la decepción. Uno es la única persona que tiene la capacidad de entender y de determinar qué le hace bien y qué no. Y
recuperar ese poder y sobre todo esa intuición para ir sintiendo en qué momento algo te hace bien y algo no, eso es una verdadera forma de bienestar en sí mismo. Yo quiero que ahí hagamos una pausa porque ese es un tema que tú has trabajado mucho. No solamente en el proceso de Buddy y acompañando a otras personas, sino en tu proceso como emprendedora. Y muchas veces los emprendedores, por la presión de generar ingresos, de escalar el tamaño de nuestros emprendimientos, de poder continuar haciendo el trabajo que hacemos, sabemos cuando algo no nos va a hacer bien, pero de todas formas lo hacemos porque creemos que le va a hacer bien al emprendimiento. Sabemos cuando una asociación no va a ser la ideal y va a requerir un esfuerzo y una energía que no va a ser positiva, pero igual lo hacemos en teoría como una especie de sacrificio en nombre del emprendimiento. En tu caso, Buddy ha sido todo lo contrario. Ha seguido creciendo, ha seguido impactando, la comunidad todos los días es más grande, genera todos los días más ingresos, pero nunca ha implicado pasarte por encima a ti como emprendedora. Y yo quiero que me hables un poco de las herramientas y de qué ha sido necesario para eso, para las emprendedoras y los emprendedores que nos están viendo hoy y están en esa posición en la que saben esto no está bien, pero no están confiando en ellos mismos. Sí, yo creo que hay, y sin afán de ponerme muy esotérica, pero un poco sí ponerme abstracta, la intuición del ser humano no es solamente una opción para determinar si me voy por A o me voy por B. La intuición está muy estructurada. La intuición casi que tiene un plan para uno. Lo que pasa es que nos enseñaron que la intuición tú la activas para escoger entre dos opciones. Es como disyuntiva solamente. Pero en realidad la intuición tiene un mapa súper complejo de alternativas. Entonces, a mí me ha servido mucho entender que una cosa es Buddy y otra cosa soy yo. Y que mis deseos, mis frustraciones y mis necesidades no necesariamente son las de mi proyecto. Me lo ha mostrado además mi proyecto cuando me trae cosas que a mí no se me hubieran pasado por la cabeza. Me acuerdo un montón cuando terminamos pandemia, una pareja muy linda de personas que meditaron conmigo en pandemia me ofreció hacerles la ceremonia de matrimonio, por ejemplo. Yo jamás en mi vida me hubiera puesto ahí si no hubiera sido porque el proyecto me mostró que y fue hermoso y se abrieron un montón de posibilidades y un montón de amor en torno a eso, porque yo entendí que mi proyecto tiene una identidad aparte y tiene unas necesidades distintas y tiene un propósito que no necesariamente es el mío y que quiere llegar a lugares a los que no necesariamente yo quiero llegar o al revés, quiere no estar en lugares a donde yo quiero llevar. Entonces, creo que esa intuición y ese respetarle la identidad a los proyectos es algo muy importante. Porque claro, uno siempre actúa con la mejor intención. Tú siempre estás haciendo las alianzas que crees que son mejores. Y al final del día, creo que un hilo conductor en el emprendimiento es que uno siempre termina dándose cuenta que aprende de todo. Y que realmente todo tenía que pasar y que todo funciona. Pero sí hay algunas decisiones y algunos dolores que uno hubiera podido evitar si entendiera esa diferencia en identidades. Respetarle al proyecto su ecosistema, su comunidad, su lenguaje inclusive. Hay muchas cosas que yo no digo en Buddy que digo como Natalia porque no se siente bien decirlo desde ese lugar. Entonces, claro, llegó un momento muy chistoso donde la gente hace esa identidad de que yo soy Buddy y juran que yo soy un ser de luz que vive de buen genio todo el tiempo. Y llegó un momento en redes donde yo insistía mucho y les decía, yo no soy esto. Yo tengo un carácter súper complicado, yo soy bien brava. Y parte de mi temperamento, pues es lo que también lleva al proyecto donde está. Pero mantener esa línea a mí me parece muy importante y en mi caso ha sido determinante para no empujar hacia donde no debe ser. Ese es un tema difícil para muchos emprendedores, porque los emprendedores o sienten que ellos son el proyecto, o que el proyecto es parte de ellos, o que el proyecto es como un hijo, y eso trae una carga que es bien pesada, porque realmente pues los proyectos son proyectos y entender que además tienen un ciclo y que tu ciclo personal está separado del ciclo del emprendimiento ayuda mucho a la evolución del mismo, pero también ayuda mucho a entender cómo hacerlo más eficiente.
Y tú hablabas al principio de que para ti la transición entre tu vida profesional como abogada a emprendedora no fue una transformación radical de un día para otro, fue un proceso. Pero todos los emprendedores con los que hemos hablado en este podcast, y en realidad creo que casi todos los emprendedores que he conocido en la vida, siempre me han dicho, cuando tú quieres definitivamente sacar algo adelante, Sueltas lo demás. sueltas lo demás. Eso tiene que convertirse en tu number one. No quiere decir que no puedas seguir haciendo otra cosa, pero la prioridad tiene que estar en lo que quieres sacar adelante. Y de alguna manera eso también le pasó a Woody hace poco. O sea, cuando Sí. tú decidiste que ahora tu número uno es el emprendimiento y tu vida como profesional es un complemento. Que sea tu número uno no quiere decir que no haga nada más. ¿Sí? O sea, una cosa es que sea el número uno en una lista de 15 cosas y está perfecto que sea el número uno. Y otra cosa es que sea el número uno y solamente la número uno. Y creo que es ahí donde se vuelve tan importante el tema de bienestar para emprendedores. Porque antes el burnout era un problema de los corporativos, de los que tenían un jefe que los estaba, no, pues esta idea otra vez satánica de que los que nos dedicamos al corporativo no comemos, no dormimos, no nada. Pero resulta que hoy en día los emprendedores tienen unos indicadores de burnout, sino iguales peores. Porque eso te demuestra el nivel de sobreexigencia que puede tener el ser humano sobre sí mismo, lo duros que podemos ser con nosotros mismos. Entonces, a mí me parece muy bonito que uno en su camino encuentre algo a lo que le quiere invertir, si no el 100, el 80% de su tiempo. Y a mí eso me parece no solamente lindo, sino admirable. Pero al mismo tiempo, que eso dé frutos y que eso resulte, tiene que verse con una lupa muy grande. Yo conozco muchos emprendedores grandes, seriales, muy exitosos, con un sistema nervioso muy deteriorado y con un estado de bienestar muy deteriorado. Entonces, vale también la pena siempre abrir la conversación de decir cuál es el precio de lo que estamos haciendo. Y es un precio que cada quien negocia. Si tú quieres negociar ese precio y para ti vale la pena ese precio, está perfecto que lo hagas, aceptando y teniendo claro qué estás haciendo. Ahí yo quiero que volvamos a un tema de que tú y yo hemos hablado muchas veces, incluso hemos hecho talleres sobre esto, porque cuando tú dices el número uno de 15 cosas puede sonar como, qué terror, tengo que tener 15 trabajos. No se trata de eso, se trata de volver a este concepto de la rueda del bienestar. El bienestar no está solamente enfocado en una cosa. A mí como emprendedora eso me costó muchísimo, porque en mi caso personal, yo emprendedora, socia de mi esposo, entonces todo pasa en un mismo espacio, y socios no solo en la fundación, sino en cualquier otro negocio que hacemos, en cualquier evento, en cualquier producción. Entonces, para mí era como todo es trabajo. Empezar a darme cuenta, por ejemplo, que en ese círculo de bienestar está el tema de el bienestar y la naturaleza y el medio ambiente, y que tienes que tener tiempo para disfrutar de la naturaleza de la forma en que eso sea para ti. A lo mejor tú no eres de estas personas que se va a abrazar al árbol o que te vas a ir a hacer hiking, pero yo, por ejemplo, sé que en el momento en que yo piso la arena, mi sistema nervioso cambia. Que bienestar también es salud mental, que es bienestar espiritual, que tienes que trabajar el tema físico y dedicarle tiempo a hacer ejercicio o hacer algo físico, a moverte, como decíamos con una de las emprendedoras que entrevisté hace unas pocas semanas, Marcy. Ella volvió a bailar en la pandemia porque se dio cuenta que era una fuente de bienestar. Entonces esas 15 cosas, no es que son 15 trabajos más, es que tu vida no puede girar en torno a una sola cosa. Yo quiero que me hables un poco de cómo trabajar entonces esa integralidad, cómo todo puede estar junto y cómo las cosas que hago se tienen que ver reflejadas en esa rueda del bienestar. Yo te diría dos cosas. La primera es, si nosotros pudiéramos medir los beneficios que nos trae hacer todo lo que hacemos desde un lugar de bienestar, no lo dudaríamos dos veces. Porque nos enfocamos mejor, porque somos más inteligentes, porque nuestro estado general, el funcionamiento de nuestro cerebro se optimiza cuando estamos en un punto de bienestar. Entonces, si uno entendiera que lo que en un momento de desbalance le cuesta 10 horas, en un momento de balance le cuesta 5, entonces uno empieza a hacer los cálculos y te das cuenta que es una inversión.
incorporar el bienestar no implica que todos tengamos slow mornings de 3 horas, de 6 a 9 de la mañana y que arranques a trabajar hasta las 9:30, porque entiendo que eso no se puede en muchos casos. Pero tú puedes tomar lo que ya haces y transformarlo. Entonces, un ejemplo muy sencillo que yo uso con mujeres C-level que no son emprendedoras, pero que también están como en esta rueda de exigencia. Por la mañana cuando te bañes, asegúrate de bañarte con, perdón los ambientalistas, les va un poquito más duro esto, pero escoges las 2 canciones que más te gustan, que mejor te hacen sentir, y las pones. Entonces ya no es una canción, sino 2. Y ese espacio, que igual te ibas a bañar, que igual lo ibas a gastar, ahora se vuelve un momento de presencia donde tú te priorizas y te pones en el lugar en el que estás, que es en el centro. No tuviste que hacer nada adicional, no tuviste que invertir en nada, cogiste una rutina mecánica, fría, neutra, y la volviste el momento de conexión con la divinidad, con tu yo superior, contigo misma, y solamente fue un tema de poner 2 canciones que te gustan de fondo. Y lo mismo lo puedes hacer con la alimentación, igual tienes que comer. Lo mismo lo puedes hacer con el sueño, darte un par de respiraciones profundas antes de dormir. Entonces es ritualizar inclusive lo que es tu cotidianidad. Y desde ese lugar te vas dando cuenta que hay una iniciativa natural del cuerpo de buscar generar más esos espacios. Entonces ya no se vuelve una imposición, ¿no? Como tengo que coger mi cronograma y ver dónde embuto esa hora de bienestar al día porque si no me hace daño, sino que se vuelve algo muy natural. Entonces tengo una reunión, ok, ¿qué hago en esta reunión? ¿Cómo empiezo esta reunión generando un espacio de bienestar? Entonces la reunión de 40 minutos puedo arrancar con 5 minutos de alguno de las personas que está acá necesita contar algo, necesita desahogarse con algo, necesita apoyo con algo, necesita ayuda con algo. Y es la misma reunión que tenías que tener, le sumaste 5 minutos y generaste un espacio de bienestar. Entonces, el bienestar no es solamente aquello que haces en espacios específicos, con una destinación específica, vestida con una sudadera y con tenis. El bienestar es lo que te traes a tu cotidianidad, esas capsulitas pequeñitas que te van trayendo a tu centro, para que todo el día estés donde debes estar. Hay cosas más sencillas que otras cuando hablamos de bienestar. Obviamente, aprender a respirar conscientemente. A mí me costó 6 años aprender a meditar, pero lo logré y hoy en día le recomiendo a todo el mundo que lo intente. Caminar, pero hay cosas un poquito más complejas. Y cuando hablamos de bienestar emocional y cuando hablamos de bienestar financiero, el tema se empieza a complicar mucho para los emprendedores. Y para algunos incluso es un tema del que no quieren hablar. Ustedes lo saben porque me lo han escrito varias veces. Lo difícil que es tener que decir en público, no me dan las cuentas, estoy quebrado, le he invertido todo a mi emprendimiento y no tengo nada para mi retiro. Gasté más el año pasado en temas de salud que en alimentación. Y eso es una constante en cientos de miles de emprendedores en América Latina. ¿Qué pasa y qué prácticas puedo yo implementar? Y yo aquí te voy a pedir que, porque además te conozco mucho, Natalia puede ser muy espiritual y de verdad es una persona que sabe mucho de astrología, de espiritualidad y que tiene una intuición muy poderosa, pero también es bien pragmática. Es abogada, es científica, le gusta la neurociencia, así que yo te lo voy a pedir que nos lo expliques desde los 2 puntos de vista. ¿Qué puedo hacer si tengo un bienestar emocional deteriorado o un bienestar financiero deteriorado? Entonces, me voy a subir en un dron y me voy a ir muchísimos kilómetros para arriba. Desde un lugar más espiritual, lo que yo te diría es, tu situación financiera, tu situación emocional es un reflejo muy grande de algo que está dentro. Entonces, muy probablemente cuando uno atraviesa situaciones retadoras, en el ámbito que sea, pareja, familia, financiero, laboral, hay algo en uno que no está mereciendo, hay algo en uno que no está poniendo límites, hay algo en uno que está significando mal el rol de ser emprendedor, ¿no? Esta idea de que si soy emprendedor igual tengo que poder hacer todo, tengo que estar disponible siempre, tengo que ser Superman y que mi emprendimiento no tiene que ser un emprendimiento, sino tiene que ser un unicornio y un montón de ideas que no son muy tóxicas, creo yo, en algunos escenarios.
Y básicamente lo que está haciendo tu realidad es que te está reflejando que hay una discordancia ahí. Entonces te está diciendo, tú no puedes tener mentalidad de emprendedor que quiere hacer una startup, que quiere tener un unicornio, perdón, si no tienes tus necesidades básicas satisfechas. Tú no te puedes hacer eso a ti. Es muy invasivo contigo. Entonces, viéndolo muy desde arriba, la primera respuesta sería, todo lo que tu realidad te incomoda te está invitando a reevaluar desde qué lugar estás haciendo lo que haces. Y sobre todo tiene que ver mucho con pensamientos limitantes y como con la forma en la que nuestra mente está decodificando la realidad. Y aterrizándolo a un punto mucho más concreto y mucho más científico, lo que yo les diría es, nuestro sistema nervioso, cuando no se siente a salvo, no puede sostener una realidad, por muy deseable que se vea. Si yo toda la vida crecí pensando que estar en pareja me quita la libertad, me va a traer problemas, me pone más responsabilidades, yo puedo encontrar a la mejor pareja del mundo, no sentirme a salvo y sabotear eso. Si yo toda la vida crecí pensando que la falta de recursos económicos era una forma de sacar muchas cualidades porque me volvía recursivo y me volvía versátil y creativo. Entonces soy más creativo entre menos tengo porque así tengo cómo solucionar. Mi sistema nervioso no se va a sentir seguro teniendo mucho. Y cada vez que vengan cosas más abundantes, hay algo en mi sistema nervioso desde el punto de vista de la neurociencia que va a sabotear esa realidad. Entonces, mi forma más práctica de recomendarle siempre a las personas cómo trabajar los bloqueos que sienten que tienen es váyanse a su sistema nervioso. Reseteen su sistema nervioso. Y hoy en día ya sabemos que el sistema nervioso se resetea con la respiración. Hay unas técnicas de respiración súper interesantes que le permiten a tu sistema nervioso liberar todos esos bloqueos, toda esa información que está ahí oculta, que muchas veces tú ni conoces. ¿No? A veces uno dice, pero yo trabajo un montón y como que no logro, las alianzas que tengo no se logran concretar, o termino teniendo siempre muy malos socios, que me defraudan o que me roban, qué es lo que está pasando. Y yo sí creo que la realidad es espiritual en todos los aspectos. El emprendimiento es una proyección muy grande de lo que estás trabajando en ti. Y creo que las personas que la revientan en sus emprendimientos atraviesan por unos procesos internos muy interesantes. Entonces yo les diría, váyanse a su sistema nervioso. Porque si ustedes no se sienten seguros, así anhelen mucho ese deseo, hay algo de su cuerpo que sencillamente no va a permitir que pase. Hablabas de creencias limitantes y bueno, yo creo que en las últimas 6 semanas lo que más me ha pasado es que me he encontrado con emprendedores con todo el potencial que tienen unas creencias limitantes que saltan a la vista. Todo el mundo las ve menos ellos. Voy a contarte algunas. Tengo una emprendedora con un negocio wow que funciona solito, pero ella cree que si ella no controla todo, se va a caer. Por lo tanto, cada vez que ella se desconecta media hora, una hora, trata de irse un fin de semana, el negocio no se mueve, no vende, no pasa nada, es como si se apagara. Tengo un emprendedor que básicamente creció con la idea de que el dinero es para corruptos. Y aunque le ofrecen contratos, aunque le ofrecen proyectos, nunca sabe qué hacer con ellos. Incluso habiendo aceptado los contratos, el dinero desaparece dentro de la organización. Y no porque nadie se lo está robando, sino porque no sabe manejarlo. Y contenerlo, además. Y cuando hablamos de tener formación financiera, pues básicamente le da terror. Es como si yo le estuviera pidiendo que entrara a un culto particular. Y así como esas, hay muchísimas creencias limitantes en el emprendimiento y en los emprendedores. Yo te tengo otras dos solo ejemplos que se me vienen a la mente porque también 2 personas que acompañan me han evidenciado eso. Una es que ser emprendedor es muy difícil. Te metes en el hueco de que es muy difícil y te garantizo que todos los días vas a tener un problema más grande que el otro. Claro, eres el mártir. Porque es la idea y es porque es difícil que yo sí puedo atravesar todo eso. Y es una narrativa que consume un montón. Claro, la narrativa del héroe que tiene algo especial y puede atravesar toda esta tragedia que es emprender y que es dificilísimo. Y la segunda, que también es muy interesante, es esta idea de que hay que luchar 10 años y que de un día para otro funciona, ¿no? Es esta idea de se vuelve visible lo invisible. Pero ¿por qué tiene que ser 10 años?
porque te estás mentalizando a que vas a sufrir un montón para que luego un día, cuando tal vez ya no lo puedas aprovechar, ahí sí funciona. Porque ahí también hay un negocio interno muy interesante que hacen los emprendedores y que yo también veía mucho en mi área de trabajo en el corporativo, y es: yo me voy a reventar 10 años, me voy a reventar. No duermo, como mal, no vacaciones, me voy a aislar de todo el mundo para que esta vaina explote, y apenas explote, entonces ahora sí voy a disfrutar la vida. Y esa mentalidad tiene un problema de fondo, y es que el deterioro de tu sistema nervioso en el año 10 no lo vas a recuperar, ni con toda la plata. Entonces, cuando llegue el año 10 y eso reviente, resulta que tu salud sencillamente ya no te va a dejar hacer todo lo que querías hacer antes. Entonces, así para sumarle también ejemplos de todas esas ideas limitantes que vienen asociadas. Sumémosle a eso la famosa de me encantaría emprender, pero no puedo con la inestabilidad, yo necesito tener un sueldo fijo. Eso también es un clásico. ¿Qué hacemos con todas esas creencias limitantes? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo las puedo manejar? Obviamente cada una será distinta y para cada quien será distinta, pero a través de qué herramientas puedo empezar yo primero a reconocer que las tengo y segundo a trabajarlas y a cambiarlas. Lo primero es, y a la gente no le gusta oír esto es un proceso. En un mundo donde tenemos videitos de TikTok de 10 segundos que te dicen 3 razones para, 3 formas de, cuando llega alguien y te dice esto te va a tomar tiempo, hay algo en ti que rechaza, se voltea y suelta. Esto es un proceso. Porque está tan metido en nuestro cerebro, o sea, los pensamientos limitantes no son evidentes. Tú puedes tener una persona al frente con tus mismos pensamientos limitantes y tú se la ves a la persona y no te las ves a ti. Ya sabemos que en la toma de decisiones y en la formación de nuestra realidad, el 95% de la información que utilizamos viene del subconsciente. Entonces es un trabajo de ir hacia adentro y desbloquear el subconsciente en una persona que está en modo supervivencia es muy complicado. Entonces, vuelvo, vayan a su sistema nervioso, empiezan a hacer ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración se llaman pranayamas y eso ya está inventado. Hay unas secuencias de respiración que le permiten a tu sistema nervioso sentirse a salvo, y cuando tú te sientes a salvo, puedes empezar a hacerte preguntas internas. Cada vez que algo en tu realidad no te gusta, pregunta qué de ti está generando eso. ¿Por qué estoy teniendo la necesidad de sabotear los contratos? ¿Por qué estoy teniendo la necesidad de tener malos aliados? ¿Por qué estoy teniendo la necesidad de tener empleados que están abusando de mí? ¿Por qué estoy teniendo la necesidad de encontrar personas que no me ayudan? Y un poco asumir la responsabilidad, porque siempre es muchísimo más fácil echarle la culpa al otro y decir es que el otro me dijo mal, el otro no me asesoró bien, este mentor me la tiene montada, que es otra cosa que también dicen un montón. Es que ese mentor me la tiene montada, estás proyectando. El mentor no sabe ni quién eres. Muchas veces, ¿sabes? Como cuando estás viendo estas aceleradoras que son cada vez más masivas, pues el mentor se para y te da 3 tips y se olvidó de ti y tú te vas esa noche durmiendo y no te trasnochas pensando que es que el mentor te la tiene montada. Esa proyección del ser humano constante en el otro es una cosa que nos quita poder. Entonces lo que yo les diría es: utilicen la respiración como una forma de traerse a su centro y desde ahí háganse preguntas correctas y empiecen a asumir responsabilidad, no como una carga, sino como la habilidad de responder sobre la realidad que están teniendo a su alrededor. Me gusta eso, la responsabilidad como la habilidad de responder. Ya estamos casi sobre el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Un poquito, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Sí. Porque quiero hacerte 3 preguntas más. Una que está muy relacionada con este concepto de cuando yo pretendo resolver todo yo. Yo creo que un mal de los emprendedores, un mal de las mamás también, de ciertos signos del zodíaco también, pensar nadie lo va a hacer como lo hago yo. Y probablemente no, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar. En el caso, por ejemplo, de las comunidades, para que una comunidad esté viva, necesita que todas las personas en esa comunidad, en ese ecosistema, puedan hacer las cosas sin control, sin tener a alguien que les diga, no, eso no es así, no, tienes que moverte para allá, porque si no estaríamos hablando de algo distinto, no de un ecosistema. De una secta.
En el caso, exacto, en el caso, por ejemplo, de Buddy, donde también se han dado muchas cosas orgánicas donde otros miembros de la comunidad han dicho, oye, pero hagamos esto, ¿qué tal si hacemos este encuentro? ¿Qué te parece si nos vemos acá o vamos a hacer este viaje? ¿Cómo ha sido para ti como emprendedora entender y dejar fluir eso? Y la otra pregunta es relacionada con el fluir. En las últimas horas tuve una conversación muy interesante con un grupo de emprendedores que hablaba de una organización que está tratando de impulsar el fluir. Pero me llamaba mucho la atención que la manera de impulsarlo era a través de unas reuniones con una estructura, con un contenido, con una agenda. ¿Por qué nos cuesta tanto entender cuando algo tiene que sencillamente cambiar, emerger, innovar, y tratamos de poner todo en las mismas estructuras a las que estamos acostumbrados? Dos cosas. La primera, yo creo que el merecimiento es una energía que deberíamos multiplicar más. Cuando uno usualmente quiere hacer todo uno y quiere controlarlo todo, es porque no estás permitiéndole al otro ocupar un lugar, pero no le estás permitiendo al otro darte. Entonces no estás permitiendo al otro ayudarte, no estás permitiendo que el otro se haga cargo. Entonces no es porque tú no creas que el otro no lo va a hacer bien, sino porque no estás recibiendo lo que el otro tiene para darte. Y claro... Un momentito. Vamos a parar ahí. Esto es importantísimo, porque fíjense que cuando pensamos en eso, lo voy a hacer yo porque nadie lo va a hacer como lo puedo hacer yo, uno piensa o te crees. Sí, que tú lo puedes hacer bien, claro. Desde el sentido en el que tú tienes el control y tú sabes lo que estás haciendo. Pero cuando tú le das la vuelta a ese pensamiento y dices, no estoy dejando que el otro lo haga, porque yo no creo que merezco que la otra persona haga esto por mí, esa historia es completamente diferente. Claro, y la capacidad de recibir implica confiar en el otro. Y confiar en que de pronto el otro puede defraudarte. Porque el sobrecontrol en los roles, o sea, tú necesitas designar. No sé si siempre delegar, pero al menos designar. Inclusive con personas que están por fuera de tu emprendimiento, ¿no? Hay momentos en los que tu mamá resulta ser una red de apoyo y no tiene nada que ver con la organización que tienes interna. A veces tu mejor amiga es tu junta directiva, más allá de la junta directiva que tengas dentro de tu emprendimiento. Entonces, designar ese colchón de apoyo alrededor te permite a ti que te cuiden y te permite a ti además tener una perspectiva que nunca vas a tener tú solo. El problema real de hacerse cargo de todo es que uno tiene muchos sesgos que no ve. Entonces, sí o sí, el que se queda haciendo todo solo se va a equivocar, porque no tiene cómo ver todo lo que puede ver con la ayuda de otras personas. Y permitirse recibir ese cuidado, esa contención y esa ayuda de distintas maneras es súper importante. Lo que pasa es que delegar da miedo por eso, porque le estás poniendo a otro en las manos. No solamente la posibilidad de hacer las cosas mal, que creo que al final no importa, sino la posibilidad de defraudarte. Y entonces uno no quiere sentirse así de vulnerable, así de expuesto. Entonces, dale al otro la oportunidad de darte lo que necesitas, ¿sí? De ver en el otro esa fuente de cuidado, de ayuda, porque siempre el otro te va a dejar ver cosas que tú no vas a poder ver. Entonces yo creo que trabajar el merecimiento en ese tipo de contextos es una cosa muy importante. Y muy atado el merecimiento a la capacidad de recibir y de fluir. Yo tengo una pelea muy grande con la idea de que fluir y soltar es hacer así y desentenderse, porque yo no tengo esa personalidad. Entonces, cuando la gente dice es que hay que fluir, me voy a desconectar, yo digo, ese no es mi fluir. ¿Cuál es mi fluir? Parar un segundito y decir, ok, yo voy a dejar que la vida me muestre cómo respondo, pero yo voy a responder, porque yo no sirvo para quedarme quieta. Yo no sirvo para cruzarme los bracitos y respirar profundo. Ese no es mi forma de fluir. Mi forma de fluir es, voy a parar un momentico. Es como el ajedrez. Yo necesito dejar que el otro juegue. Tiene que haber un momento donde necesito que el otro juegue. Entonces yo voy a parar un segundito, voy a dejar que la vida juegue, que el universo juegue y me muestre, y desde ese lugar yo respondo.
Entonces, para el que le cueste trabajo la idea de fluir como una idea de pausa absoluta, puede usar esa idea de respaldo. Y es, no te estamos diciendo que no hagas nada y que te paralices. Te estamos diciendo que pauses un segundo, que tomes un poquito de distancia y que es que la vida te muestre cuál es la jugada que sigue. Ahora sí, las narrativas que están tan de moda últimamente y que, bueno, son parte de nuestra historia cotidiana de todos los días. Nosotros nos contamos historias a nosotros mismos sobre quiénes somos como emprendedores, se las contamos a otros, las escribimos en libros y leemos libros con las historias de otros. Pero resulta que detrás de esas narrativas muchas veces hay una cantidad de cosas que no compartimos con otros o que a veces nos cuestan ver. Yo siempre cuento esta experiencia en una sala con 2 premios Nobel de Paz y un premio Nobel de Economía, y los 3 decían, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, esta historia que tú estás escuchando de que tenía todo resuelto, no es nunca como yo lo viví. Y muchos emprendedores saltan y te dicen, no, es que yo tengo la solución, es que yo te comparto mi metodología, es que yo... Y al final del camino, cuando les haces las preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿tu emprendimiento se puede sostener si tú no estás ahí? ¿El impacto va a continuar si tú no estás ahí? ¿Esto va a facturar si tú no estás ahí? La mayoría ya no lo puede responder. Entonces, ¿en qué momento la narrativa puede ser una herramienta para tu bienestar y te puede ayudar a tener confianza y a crecer? ¿Y en qué momento se convierte en una trampa en la que al final te puedes quedar atrapado? Yo creo un montón en que a mí me hicieron en uno de estos retiros un ejercicio que me cambió la vida. Y es, te ponían a escribir tu narrativa. ¿Quién eres tú? Y te decían, listo, ahora vas a poner al frente esa misma historia con el opuesto. Y vas a ver dónde te duele más. Entonces, por ejemplo, yo soy Natalia, soy una mujer muy inteligente. En el ejercicio yo tenía que poner, yo soy Natalia y no soy inteligente. Y apenas tú ves eso, hay algunas cosas que son irrelevantes, pero hay otras que te duelen un montón. Ese es el ego. Y no el ego que te hace bien, no la narrativa del ego saludable, sino el que te quita. Y en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, hace poquito estuve en el Flip, muy chistoso porque estaba con todo este montón de emprendedores que iban a buscar ronda de inversión y que tenían su pitch y todo el cuento, y yo iba a ver. Entonces cuando me preguntaban como, ¿y tú por qué estás acá? Y la gente parte de la base que tú le vas a responder en un minuto, que es el entrenamiento que todos ellos tienen para responder. Y yo decía como, no, pues yo vengo a conocer gente, a pasarla rico. Y era muy interesante cuando yo por fin tenía suficiente espacio para contar quién era yo y qué hacía, y me decían, ¿cómo piensas escalarlo? Y yo decía, es que yo no, mi emprendimiento no es escalable. Y a la gente le raya eso. A mí me rayaba al principio decirlo. Hasta que dije, yo me siento bien en este momento sabiendo que mi proyecto, el alma de mi proyecto es el amor que yo le doy a la gente. Y ese es el impacto que genera. Yo no tengo que impactar la vida de cientos de miles de personas. A mí la vida me va a poner a impactar las que me correspondan. Y la realidad es que hoy en día, el día que yo no esté, mi proyecto va a dejar de estar. Y yo hice las paces con eso. Y creo que es una pregunta legítima que cada emprendedor debe hacerse. Porque también está bien que la respuesta sea, sí, efectivamente, si yo no estoy, esta vaina se cae. También está bien. Ahora, si te molestas en la respuesta sea esa, entonces mira qué haces para generar un sistema donde el día de mañana, cuando tú no estés, tu proyecto siga vivo. Pero diciéndote la verdad. Porque la narrativa en sí misma te cuenta dónde está tu dolor. La narrativa de poder, cuando tú oyes en las conferencias a la gente contar, al mismo tiempo que te están diciendo cuáles son tus fortalezas, tú les estás oyendo cuáles son las debilidades. Entonces hagan ese
ejercicio que de verdad me parece maravilloso y es, háganse ustedes su descripción, si quieren háganlo con su pitch y denle la vuelta. Y donde duela, donde la voz se les corte, donde haya algo que se contraiga, miren qué decisiones tienen que tomar para separarse de esa narrativa y liberarse además, porque llega un momento en que la narrativa es tu cárcel, ¿no? Porque ya te pusiste ese disfraz y te lo pusiste tanto que con que la tela se te empieza a pegar a la piel. Entonces, haz el ejercicio con la conciencia siempre de que ese fue el disfraz que te pusiste hoy y nunca pierdan el derecho de quitarse el disfraz al día siguiente. Nunca pierdan ese derecho. Qué interesante eso. Me hace pensar en dos cosas. Uno, una emprendedora con la que estaba hablando la semana pasada, que ella pues intraemprendedora, siempre lo ha sido en las empresas donde he estado. Hoy en día es CEO de una transnacional, pero ella ya no quiere ser CEO, ella quiere emprender. Además que quiere emprender en algo muy particular, quiere abrir un canal de cocina, quiere cocinar desde su casa. Pero lo primero que me decía es, la gente nunca va a aceptar eso, porque siempre me ha visto a mí como la CEO, como la ejecutiva, como la jefa, así que esto es algo que yo no voy a poder hacer. Ella de alguna manera está renunciando a ese sueño que tiene por quedarse en una narrativa. Y lo otro es lo que mencionabas del ego. El ego para muchos emprendedores es el enemigo, y está esta narrativa de hay que pasar del ego al ecosistema, del ego al compartirlo todo, del reconocimiento individual al reconocimiento de grupo. Y yo fui parte de esa narrativa mucho tiempo, y hace algunos meses me di cuenta que sin ego de verdad podemos ser muy vulnerables y la gente puede hacernos muchísimo daño. Totalmente. Y puedes tú hacer muchísimo daño. Y dejas que te pasen por encima 200 veces. ¿En qué momento el ego puede convertirse en un peligro y cuándo está ahí para cuidarte? Y cómo además nos reconciliamos con él y lo empezamos a entender. Sobre el primer punto, cada vez que alguien me viene a mí con el cuento de es que la gente va a decir, es que la gente va a pensar, es que la gente... Hazles el mismo ejercicio de que escriban eso en un papel y tachen es que la gente y pongan yo. Porque uno solamente piensa que los demás lo van a ver a uno de X o Y forma, porque esa es la forma en la que se ve uno. Entonces, cuando le dicen, no, es que la gente, ¿qué va a decir si está acostumbrada a verme a mí tan corp? Es, ¿qué vas a hacer tú contigo cuando no te veas así de corp? ¿Qué va a pasar cuando ya no estés en las convenciones en las que estás? Cuando tu voz ya no venga con autoridad solo por el cargo que tenías. Y ahí la gente empieza a ser más honesta consigo misma. Porque el tema de los miedos siempre tiene que ver con que uno los está poniendo donde no es. Cuando uno es más honesto con uno y más auténtico, es más fácil trabajar el miedo. Y decir, ok, este miedo no es de que la gente va a pensar, es que yo no me estoy viendo en ese lugar. Es que a mí me da miedo. Entonces la conversación ahora es otra, el reto ahora es otro. Y para el tema del ego, cuando me dices a mí en qué momento el ego se vuelve el enemigo, el ego siempre es ambas cosas. Porque el ego en sí mismo, de nuevo, es la pinta que tienes puesta hoy. Si tú te pones un vestido de baño, si no fuera por ese vestido de baño, no te podrías broncear. Entonces, gracias al ego, porque en ese momento y en ese lugar te está permitiendo hacer algo. Si con esa misma pinta quieres ir a subir una montaña y quieres llegar al Everest, seguramente ese mismo ego en ese contexto te la va a cobrar durísimo. Entonces, la idea, y muchísimas tradiciones orientales hablan de esta idea del desapego con la identidad, y es de nuevo, hoy pasó así y ya no importa, hoy fuiste una persona, hoy fuiste celoso, eso no quiere decir que mañana tengas que ser celoso. Hoy te dio envidia que el otro cerró la ronda y tú no has cerrado la ronda. Eso no te hace mala persona y no te vuelve envidioso el resto de la vida. Entender lo poco estable, o mejor, lo poco permanente, es la impermanencia de la identidad del ser humano, es lo que te libera de eso. Tú tienes un ego hoy, mañana lo puedes cambiar. ¿Hay algo de ahí que no te gusta? Cámbialo. Porque además ya no tenemos, y esto es una herencia que venía de nuestras generaciones, de nuestros papás y nuestros abuelos, y es esta idea de que tú no cambiabas, ¿no? La neuroplasticidad fue un regalo que nos regalaron los últimos 20 años. Sí. 20 años para atrás, tú, como eras, te morías.
qué maravillosa que es. Claro, y te libera un montón. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía tenemos un rezago por ahí, pero que no se nos olvide que ya está científicamente comprobado que nuestro cerebro se reformula y por lo tanto nuestra identidad del yo cambia con nuestras conexiones neuronales. Entonces ya no tienes que morirte siendo esa persona que no te gusta. Por eso ya no hay excusa. Importante. Ya no hay excusa. Porque antes yo era así, es que mis papás me abandonaron, es que mi pareja me dejó, entonces ya no hay excusa. Lo que quiere decir que eres, para lo bueno y para lo malo, 100% responsable de tu realidad. Que es una de las cargas más difíciles, pero al mismo tiempo una de las fuentes de libertad más grandes que puede tener el ser humano. Pues sí, porque quiere decir que nosotros creamos la realidad que tenemos, no solamente en el sentido metafísico de esa frase que hemos escuchado muchas veces en Instagram, sino también con las cosas que hacemos y con quienes somos todos los días. Este capítulo de hoy tiene bloopers, porque pues como les contaba a Natalia al principio nos ha pasado de todo, así que se los vamos a dejar. Pero yo te quiero dar las gracias por esta conversación tan rica que tuvimos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que haya algo de lo que hablamos acá que conecte y que haga sentido, y quedamos absolutamente disponibles para cualquier pregunta, comentario, siempre recibiendo todo el mundo. Así es, y les prometo que vamos a estar haciendo más cosas con Natalia, la van a ver mucho en este espacio y en otros que vamos a tener, porque tenemos varias sorpresas que contarles. Y por lo pronto yo los espero la próxima semana, que vamos a tener una emprendedora con un carácter wow. O sea, ustedes no se imaginan lo que es esa mujer. Así que estoy segura que lo van a disfrutar. Espero que este capítulo les haya sido de ayuda y que se lleven mucho de esto para su día a día. Respiren, que muchas veces lo que nos hace falta es parar un minuto y respirar y las cosas se ven distintas. Besos, gracias por acompañarnos.